Alexa, sube el volumen de todos los dispositivos al máximo. ¡Eso se conoce como una broma! Yo creo que estuvo divertida. Uno de los medios más confiables de Estados Unidos asegura que Marvel Studios lanzará 2 trailers en el Super Bowl de este 9 de febrero. Uno es 100% un hecho que será el de los Cuatro Fantásticos, y el otro dicen que hay 50% de probabilidades de que sea el trailer final de Capitán América Brave New World y un 50% de que sea el segundo trailer de los Thunderbolts con el primer vistazo a Sentry. Pero como ya es un hecho que sí o sí ese día tendremos contenido Marvelita, yo que ustedes suscribation y campanation al canal porque habrá reacción y análisis a detalle. Aquí comienza la fila. Y ojo, esta misma fuente confirmó que también tendremos el primer tráiler de Jurassic World Rebirth, pero a su vez que no esperemos absolutamente nada sobre Superman, seguramente porque al esta película apenas ser la primera del nuevo universo de DC Studios, Warner no se quiere arriesgar a perder dinero con ella, ya que los anuncios del Super Bowl son más caros que los de cualquier otro evento, con 30 segundos costando en promedio $8 millones. Y por otro lado, la polémica por el gesto de Messi de hace unas semanas no se detiene por 2 razones. La primera porque ya salió a la luz lo que le gritaron los aficionados del América que lo hicieron enojar tanto, la cual resultó ser una porra que rimaba palabras para insultar a su familia y terminaba diciendo puto Messi, puto Messi, puto Messi, el cual es motivo suficiente para que la persona más pacífica del mundo se saque de quicio. Y la segunda razón porque tan solo días después uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de Argentina, o sea River Plate, le ganó 2-0 a la selección de México en un partido amistoso, lo cual provocó comentarios en redes sociales diciendo que los mexicanos son saltamuros, otros que México le pasa por encima a Argentina en boxeo, otros que Messi en realidad no tiene 3 mundiales sino solo uno, el que sí puede presumir tener 3 mundiales es Pelé, luego otros poniendo de pretexto que México llevó puros jugadores jóvenes que recién debutaron en selección, otros que la alineación de River era la B y aún así les ganaron, luego otros recordaron cuando Cristiano le dijo a Pepe que los mexicanos son muy malos y nadie dijo nada, y por último otros todavía más gandallas dijeron que a lo que se refería Messi con el gesto yo 3 ustedes 0 era que en México se come 3 veces al día mientras que en Argentina 0. Si me vuelves a molestar una vez más, le voy a decir a todo el mundo que a tu almohada le llamas Don Puchi Puchi. Lamento haberte ofendido. Pero yo digo que no hay por qué agarrarse a piñas, todos somos hermanos y mejor quedémonos con el gran gesto de Messi firmando playeras a los jugadores canteranos del América. ¡Qué amable es! Dicen las malas lenguas que Marvel Studios está en conversaciones con el actor Ryan Gosling para interpretar a Ghost Rider en el UCM, personaje el cual no olvidemos que según rumores aparecerá en Avengers Doomsday con un papel importante, lo cual quiere decir que entonces no será la variante del actor Nicolas Cage como en un principio se creía, más que nada porque según rumores en Secret Wars veremos variantes emblemáticas como el Hulk de Eric Bana y los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y ojo, seguramente algunos recordarán que durante la gira promocional de la película The Fall Guy en 2024, Ryan Gosling mencionó públicamente que le gustaría interpretar a este desgraciado, a lo cual la actriz Emily Blunt respondió que se siente especial en ser de las pocas personas del mundo que no ve películas de superhéroes, declaración la cual es irónica por 2 razones. La primera porque su esposo John Krasinski participó en Doctor Strange 2 y le encantó, y la segunda porque en el año 2009 esta taruga hizo casting para interpretar a Black Widow en Iron Man 2, pero perdió el papel ante Scarlett mi reina mi esposa Johansson, a pesar de que muchos medios en la actualidad venden la noticia como que ella fue quien rechazó el papel. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Pero si creen que ya terminamos con las declaraciones polémicas, un ejecutivo anónimo de Disney culpó a la gente por los fracasos en las películas inclusivas, diciendo textualmente que las juzgan como malas sin siquiera haberlas visto, y que esas personas ni siquiera tienen el valor de decir que no les gustan esas películas porque son machistas y homofóbicos, sino su único argumento es decir que son malas, y para ello puso ejemplos como The Marvels y la trilogía de Star Wars protagonizada por Rey Skywalker, ya que ambas han sufrido boicots y hate injustificado en redes sociales y páginas de críticas de cine, y por último dijo que todas aquellas personas que le piden a Disney hacer mejores películas, en el fondo lo que están pidiendo es que hagan películas que se ajusten a estereotipos de género regresivos, o sea, en otras palabras, películas protagonizadas por hombres y sin la más mínima presencia de gays y empoderamiento femenino. Y sí, no voy a negar que muchos de estos proyectos como la serie de She-Hulk sí han sufrido este tipo de boicots, tan es así que la propia serie se burló de estos neandertales, pero ya de ahí a decir que The Marvels y The Rise of Skywalker son unos peliculones dignos de 20 Óscares, y que si no te gustaron es porque eres un misógino asqueroso, pues qué bueno que este ejecutivo se
mantuvo anónimo porque sí está pero bien perdido. Porque tiene cara de marihuano. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 3 noticiones sobre Capitán América Brave New World. La primera es el mejor vistazo hasta el momento del líder, el cual extrañamente no tiene una cabeza normal como la vista en este Funko, pero tampoco una cabeza mutada como la vista en varios artes conceptuales e imágenes promocionales, sino tiene su cerebro totalmente expuesto cual si hubiera sido sacado de una película de terror, detalle el cual es ligeramente fiel a los cómics ya que es el aspecto que tenía durante la saga de Immortal Hulk, pero al menos cuadra a la perfección con el aspecto visto en el cómic Fury's Big Week, el cual es 100% canon en el UCM y está ambientado al final de la película del increíble Hulk, donde mientras Bruce Banner se rompía el hocico con Abomination, Black Widow irrumpía en el laboratorio del cerdo para arrestarlo. Los Illuminati te verán ahora. ¿Los Illumiqué? Luego la segunda noticia es que según Insider solamente veremos a Red Hulk en su forma gamma durante 5 minutos en total, y ni siquiera a lo largo de la película sino únicamente en la batalla final que estará ambientada en la Casa Blanca, detalle el cual está siendo muy criticado tanto por fans como por haters, diciendo que si aparecerá tan poco tiempo en la película, entonces ¿por qué concha nos quieren engañar poniéndolo como personaje principal en los trailers? Ahora resulta que Marvel se volvió Sony poniendo al Spider-Man de Tobey Maguire en el trailer de Morbius, y al final resultó que ni siquiera apareció. Por más que 5 minutos parezcan poco, como decía mi exnovia, para que se den una idea, Thanos apareció 12 minutos en total en Avengers Endgame a pesar de ser el villano principal, Rocket 8 minutos, Capitán Marvel 6 minutos, Spider-Man 3 minutos y Wanda el amor de mi vida Maximum 2 minutos, por lo que si a esto le sumamos que Red Hulk no es el villano principal de la película, sino solamente una consecuencia creada por el líder que será un obstáculo para Sam Wilson, 5 minutos no están del todo mal, sobre todo porque el presidente Ross como tal seguramente aparecerá durante mucho tiempo en pantalla. Sí, creo que tienes razón. Y por último, de Capitán América Brave New World, el actor Anthony Mackie tuvo las pelotas de salir a dar una declaración más, en esta ocasión diciendo que por más que una escena de esta película se parezca demasiado a un acontecimiento reciente de la vida real, vayamos al cine a entretenernos y relajarnos con esta película, olvidándonos por completo de temas políticos, sobre todo en estos tiempos de guerras, que para quienes siguen con la duda de a qué escena se refieren estos actores que involucran temas políticos, es a la de Isaiah Bradley disparándole al presidente Ross, ya que tan solo una semana después del lanzamiento del primer tráiler, coincidentemente Donald Trump sufrió un atentado muy similar en el que casi se nos va con San Pedro. Perdón por asustarte, hermano. ¿Asustarme? Por favor. Eso es solo anticongelante. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu película favorita protagonizada por una mujer. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Stan Twice, ANFR, JDX, Joel Castro, Legion Critter, Agustín Cabrera, Andy Infinito que dice: Killer, ¿cuándo enseñas el inconmensurable? ¡Tápate esos huevos, bro! Y Yo que dice: Killer, creo que tendré que asearme el miembro antes de ver tus videos. No soy una pequeña inocente ilusa que sucumbirá ante tu pelvis seductora. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.